Sí, y ahora estoy grabando. Ahí está, perfecto. Bueno, esto de que de alguna manera, viste, siento como que hoy fue esa epifanía de ver también de que esto que estamos abriendo sobre la era de Acuario y sobre toda esta cuestión más concreta sobre las comunidades de afinidad, bueno, como sea que se vayan a llamar ahora, de repente digo, es que vamos a estar trabajando sobre el vacío. O sea, vamos a estar sobre esa idea que decíamos lacaniana de que un vacío se define por lo que hay alrededor. Y entonces yo digo, las comunidades se van a definir por lo que hay alrededor, pero en sí mismas no van a ser más que un vacío, digamos. Entonces, es como también le vamos a dar la vuelta al propio concepto, porque el concepto de comunidad es un concepto de lleno, pero es un concepto de lleno que se remite a lo hegemónico de la era de Piscis, entonces es un lleno capitalista, digamos. En cambio acá, cuando lo vaciemos, ¿no? O sea, cuando esa comunidad existe en el vacío de sí misma, y entonces no es un deseo ya, sino es una manera de vivir, digamos, una filosofía, un vacío filosófico. Creo que ahí es donde va a empezar a funcionar estas ideas que estamos teniendo. Es como que siento que si no, siempre esa comunidad es un lleno, es un lleno sistémico, digamos. Entonces ese lleno sistémico no deja nunca de ser más de lo mismo, por más que lo pongas en donde lo pongas, lo hagas funcionar como quieras. Pensaba en los MBRDB incluso, decía, eso está buenísimo el plan en la medida en que en algún momento se genera un vacío. Si no se genera un vacío, se sigue replicando, en el caso de los MBRDB, ese proyecto sigue replicando la idea de centro y periferia, por ejemplo. Entonces, hasta que no genere un vacío, no hay una instancia nueva, porque la instancia nueva va a nacer de algo que no existe, no de algo que existe y que está buscándole la vuelta a una conversación entre centro y periferia, digamos. Obviamente, una conversación mucho más compleja, ¿no? Es complejísima la de los MBRD. Pero al fin y al cabo es eso. Entonces, no deja de remitir una cosa a la otra. Entonces, es como una alternativa. Y las comunidades estas no tienen que ser alternativas, no tienen que ser alternativas de nada. O sea, tienen que ser otro universo, tienen que ser otra cosmovisión, otra manera de vivir, otra filosofía de vivir, es otra, no es es algo que tiene que nacer de un vacío yo pensaba esto del intencionar, pero ¿cómo era la palabra que me había encantado? La encontré en el libro, uy, pero ahora vaya a saber dónde la encuentro. Bueno, pero un poco esto, hermana abeja. Estuve pensando en esto. Ahí ¿dónde está? ¿Cómo se llamaba el libro? El libro se llama Voids, o sea, vacío. Ahí. Voids. No sabía qué es el vacío. Voids. Es en francés. Ah. Pero creo que en inglés tiene alguna repercusión. Y es así, ¿ves? Voids. Average objective are. Ujú. Vacíos. Mira, vacuum void. Está realmente muy bien. Y después al final del libro tiene unas cosas que ahí encontré unas frases que me hicieron pensar en esto. Porque es esa cosa de que, o sea, por ejemplo, dice en una parte, lo que pasa es que no lo encuentro, no lo estoy encontrando, pero en una parte dice, por ejemplo, el vacío en un ser humano, ¿es realmente un vacío o es el lleno que deja la ausencia de algo, digamos? Entonces, como ese planteo, ¿no? Uy, perdón, es que estoy buscando, pero este planteo, ¿no? De que
¿Hay un vacío realmente cuando se remite a algún lleno? ¿O eso siempre va a ser ese lleno, dicho de otra forma? Entonces, si uno como en una comunidad está remitiendo a un lleno que es el sistema individualista, paternalista, antropocéntrico, hegemónico, etcétera, finalmente esa comunidad siempre va a ser algún tipo de alternativa y de modelo alternativo al otro, entonces no va a dejar de ser nunca lo otro. Ujú. Es como que hay que sí o sí romperla de el molde, digamos, hay que sacarla de su referencia, o sea, hay que vaciarla. Yo sentía mucho esto de justamente esa diferencia que vos marcás entre vacío y lo que está vacante, porque yo creo que nosotros hemos venido haciendo vacancias, como bien decías vos, ¿no? Una cosa más intelectual, pero ahora hace falta que lo vaciemos. Hace falta que se vacíe, que no va a ser un vacío, digamos, nunca puede ser un vacío real, porque Sí, sí, es un vacío material, porque yo, sí, que es un poco lo que te decía antes, esto de que la vacancia es un juego intelectual que te permite a una cosa llenarla de otra forma, digamos, a pensarla desde otro lugar, pero remitiéndose a esa otra situación. Y yo creo que ahora que estamos en la era de Acuario, pensar es un poco esta expresión que decíamos el otro día, que hemos llegado a una instancia donde hicimos toda una transición de la era de Piscis a la era de Acuario. Estando dentro de la era de Acuario, se hace como hay un vacío, que creo que es el sí, vacío que nosotros no queríamos, sí. que nos daba terror abordar y que nos llevaba a un loop antes de asumir este vacío, que me parece que es una experiencia eh, muy interesante para poder conectar las cosas desde otro lugar, con otra cosmovisión, con otra... Porque esta desconexión que fuimos haciendo, me parece que nos llevó a la necesidad matérica, ¿no? Ahora, porque ese vacío, estamos, suponete, muy metafóricamente, nos desconectamos de todo y ahora, ¿cómo nos conectamos de nuevo sin necesidad de eh, retomar lo existente, digamos? Y creo que esa es la gran pregunta para todos, ¿no? O sea, creo que es la gran pregunta para todos los que estamos sintiendo que de alguna manera nos hemos desconectado del mundo porque no nos convence y no nos resuelve las cosas. Entonces, si bien seguimos en la inercia de resolver piscianamente, porque bueno, el mundo sigue siendo pisciano, pero hay algo que en el espíritu, en nuestras ganas, en nuestro deseo, si se puede hablar de deseos, ¿no? Si, o de lo intencional, del intencionar, hay algo que nos hemos desconectado, por más que sigamos automáticamente haciendo cosas y buscando formas y no sé qué, pero sigue siendo pisciano todo eso. O sea, nosotros nos hemos desconectado de una cosa emocional e incluso de lo sagrado, esto que decíamos de los, eh, de los profesionales, ¿no? Que se desconectaron de lo sagrado de una profesión, de la vocación, de el propósito. Esa desconexión es lo que siento que ahora es lo que se manifiesta y es ahí donde hay que apuntar, es donde nosotros como transartistas, creo que el transartista hoy está en automático con el arte, con la vida, con todo, negociando, haciendo sus cosas y tanto más, digamos, pero en esencia con el arte y lo sagrado del arte está desconectado. Desconectó porque no encuentra en nada de lo que el arte transversal y de cualquier otro tipo de arte propone, digamos, no encuentra nada que le venga realmente a dar una alternativa de vida en lo espiritual, en el propósito, en Sí, creo que los... hay una pequeña, es muy fino lo que voy a decir, pero para mí el arte transversal
fue una alternativa a un arte Sí, sistémico que fuimos creando y trabajando, y que hoy como alternativa sigue referenciándose, y eso fue sí. todo nuestro trabajo, de frente a esto, qué pasaba, cómo incidir, cómo hackear, buscando una autonomía en espiritual de propósito, pero todavía vinculado a esta era de Piscis. Yo creo que ahora el ejercicio es, bueno, ya está, o sea, ya, entendemos que puede pasar por otro lado, que hay un millón de formas de ser y hacer arte. El tema es, bueno, ya no puede ser algo transversal, no puede ser algo referido a algo que existía. Tenemos que volver a crear un mundo propicio para esta espiritualidad, eh, que bueno, que nosotros lo venimos mencionando como diversidad, ¿no? Que es un poco también este propósito de, de este conversar y confusionar con muchas inteligencias, con muchas maneras de creer, con muchas libertades, con muchas autonomías, bueno, y todo esto que estamos como ahí. Sí, ese creo que es el gran punto y ahí es donde se va a dar el clic, digamos. O sea, ahí es donde se va a dar un desplazamiento real. Porque yo creo que es esa referencia del arte transversal que ahora, cuando la logremos desplazar, va a aparecer a un vacío, o sea, va a aparecer a un lugar donde no hay nada. O sea, no hay ningún tipo de nada, porque se va a constituir lo que sea que se constituya por una sucesión de autopercepciones, no de identidad. No hay nada porque no hay identidad. No te podés identificar ni con el arte sistémico, ni con el arte de mercados, ni con el arte transversal, ni con el arte de nada. No hay identificación. Entonces, hay algo que se va a dar en la autopercepción por la sumatoria de las partes, digamos. O sea, sumatoria de puntitos que arman un vacío en el medio, digamos. O sea, un círculo de puntitos donde en Bueno, el un medio... poco esta imagen que veníamos dialogando ayer, conversando, que para mí es estos componentes, estas Sí, partículas que se aproximan o no se aproximan o tienen un cierto magnetismo con una cierta atracción y de gravedad o no, que para mí es ese vacío, que depende cómo se va componiendo, es, una, es, un, es un elemento en sí mismo en algún momento que después puede desvanecerse y componerse de otra forma, digamos, pero que tiene claro. que ver con una fuerza de atracción gravitacional, de cercanía o no cercanía, que lo que vamos a estar, creemos que vamos a estar trabajando, va a ser empezar a entender algunas fuerzas gravitacionales más de cercanía. Yo creo que ahí está el punto clave, digamos, que yo creo que la fuerza de gravedad, ¿no? Para utilizar la palabra en el doble sentido, la Sí. fuerza de gravedad va a ser la supervivencia. O sea, es muy liso y muy simple. No va a haber mucha vuelta. O sea, acá de lo que vamos a estar hablando va a ser de supervivencia, que va a ser supervivencia en un montón de aspectos. En primer lugar, con respecto a cómo vivir en este mundo donde no vamos a tener casi función. O sea, las inteligencias artificiales lo van a ocupar todo, van a encargarse de todo y nosotros no vamos a tener casi función, ni vamos a encontrarle ninguna vuelta a nada porque no vamos a ser necesarios. Entonces, en esa desidentificación con la necesidad, ¿no? De que somos necesarios, somos indispensables en la era de Piscis. En la era de Acuario no vamos a existir. Entonces, el primer grado de gravedad creo que es ese. O sea, nos vamos a reunir porque vamos a tratar de ver, que era lo que ayer veíamos en el posteo este de Instagram. Nos vamos a tratar de reunir porque vamos a tratar de ver entre todos quiénes somos y recordar qué somos capaces de hacer y que hasta dónde podemos llegar y cuáles son nuestras también como gustos, como placeres, porque si no estamos entre nosotros recordándonos eso, nadie lo va a recordar. O sea, ¿no? Sistémicamente todo eso se va a olvidar todo lo que estamos
como humanos haciendo. No, no va a importar más, no va a tener función, digamos. Entonces, el primer vacío de gravedad, digamos, es ese, de que como humanos vamos a tener que encontrarle una razón de ser a nuestra humanidad por fuera de todo lo que nos ha identificado. O sea, va a ser una razón de ser absolutamente de autopercepción en relación a pares, afines, digamos. Y de ahí todo lo demás, ¿no? Porque de ahí se deviene todo, porque si no tenés una razón existencial que te diga cuál es como el eros, ¿no? Que te indique, pero es que no lo vamos a sentir, la gravedad va a hacer que vamos a dejar de sentir el eros, vamos a dejar de sentir para qué estamos acá, vamos a dejar de sentir cuál es la razón de estar vivos. Lo vamos a dejar de sentir porque todo lo que estamos haciendo, que nos trae a esa reflexión y nos trae esa identificación, va a dejar de existir. O sea, y no es que va a dejar de existir además dentro de 50 años, es ya, es muy pronto, digamos. Yo siento que para mí, esto también es bastante como espiritual, pero creo que como que el Eros era como una desconexión del humano con la naturaleza. Sí, No hablo solamente de términos biológicos, sino como naturaleza cósmica, ¿no? En la que nos sacaba un poco como para mirar todo desde fuera y que hoy creo que es como un llamado, una energía a volver a ser parte de esa naturaleza que te saca, que no necesita del Eros para existir. claro, no necesita el eros. Simplemente entiende que la nada y el todo es lo mismo. Sí. No necesitas, es como que uno se confusiona. Claro, Como y que no tenés diferenciación. no hay diferenciación. Es lo No mismo ser hay, un árbol que una persona o que un pájaro o que un pedazo no sé, de pasto es lo mismo, no hay diferenciación. Que ahí radica, creo, la gravedad del asunto, porque el poder desaparece, digamos, desaparece, ¿no? Bueno, es esto, ¿no? Bueno, ¿cómo es vivir después de la era de Piscis? Bueno, existiendo, es gratis, o sea, no es más. No vamos a necesitar trabajar, no vamos a necesitar generar profesión, no vamos a necesitar nada, digamos, se supone, ¿no? Se supone, obviamente esto va a ser muy, muy tenso y va a generar mucha cosa, pero se supone que en algún momento vamos a flotar y punto, digamos, o sea, y va a dar lo mismo, si yo me digo árbol, si me digo, no sé, nube, o me digo ser humano, va a dar lo mismo. O es que sea, no es lo. creo que no vamos a tener necesidad de identificarnos. Me parece que nos vamos No, a ninguna tener necesidad. importar, No va a importar, claro, ninguna necesidad. En cambio, salvo reproducirse, lo básico, digamos, claro, pero funciones vaya a metabólicas saber básicas. también, pero vaya a ¿Qué? saber, porque yo creo que la reproducción, por ejemplo, no va a estar dada ya de ninguna forma humana, o sea, no, o sea, me parece que todo va a tender a esto de la era de Acuario que siempre ha sido como lo raro de entender, ¿no? Que es, la era de Acuario es pacífica, es aire, viene y nada, o sea, no nos pide nada, simplemente nos deja existir en libertad y en paz y felices y contentos, pero claro, ¿cómo haces eso cuando eso está todavía asignado por un montón de cuestiones que son antropocéntricas, digamos? Entonces, si te corren del antropocentrismo, mínimamente vamos a estar todos muy perdidos, mínimamente, más allá de vos y de yo, ¿no? Pero digo, mínimamente va a haber toda una gente muy perdida, que creo que es lo que pasa ahora, o sea, gente en automático, zombie, perdida, con por ejemplo, esto de las profesiones, ¿no? Que lo sigo pensando. Digo,
con profesiones sin ningún tipo de pasión, sin propósitos, sin humanidad ni humanismo, en automático, o sea, como llenándose de bienestares que son absolutamente efímeros, que no radican finalmente en nutrición de ningún tipo. Lo digo con respecto a los profesionales porque me parece como que es un lugar mucho más de tensión, ¿no? Se puede ir ahí al hueso de algo más tenso, porque, no sé, una persona que tiene un oficio, que tiene otras formas, tal vez sus puntos de partida han sido otros con respecto a ciertas funciones sociales en la vida, pero un profesional se supone que su punto de partida es un punto de partida humanista, es un punto de partida para ayudar, para entre todos hacer mejor la vida, etcétera, etcétera. Por más que eso sea un academicismo muy conservador, pero finalmente es así. Entonces creo que ahí es esto, ¿no? Que hay algo que la era de Acuario va a decir, da lo mismo, da lo mismo. O sea, leía hoy, inauguraron una clínica en China, siempre en China, ¿no? Inauguraron una clínica en China con 12 doctores robots, que son ya autómatas absolutos, digamos. Entonces, listo, es la primera experiencia en donde el profesional médico, listo, no lo necesitas más. O sea, sí lo necesitamos porque esa es una clínica de 2,5 millones de clínicas que hacen falta, pero es claro, o sea, no hace falta, no hace falta. Yo creo que el desafío va a ser que el humano puesto en ese lugar de diversidad, donde es un componente más, una esencia más, tiene que volver a su propósito de naturaleza conectado con otros. Porque para mí, insisto, Ese es el que punto, tuvo sí. que ver con que en algún momento nos consideramos especie fugada, nos consideramos distintos por la conciencia, por la intelectualidad, por un montón de cuestiones que Sí, parecían desconectarse. Y soberbia. digo, ni hablar que eso se traduce en soberbia y otras cosas, ¿no? Pero digo, lo que las, incluso nosotros mismos, nuestra propia ciencia fue descubriendo, es que todas las otras naturalezas tienen el potencial de inteligencia al mismo lugar que nosotros. Y Exactamente. para mí el gran tema es que en vez de por eso digo que la especie fugada, la que se cree que tenía una conciencia, una intelectualidad que se autoalimentaba en sí misma, era ese Eros que nos mantenía embobados en una belleza, y lo voy a usar ese término a propósito, en una belleza propia nuestra. Y que hoy en la era de Acuario lo que nos propone es decir, la belleza es la conversación de todas estas inteligencias, donde ustedes son una parte de todo eso, y que su lugar es un propósito, no un deseo o un eros. Claro. Es un juego muy sutil de palabras, pero No, pero tiene, está perfecto. tiene más que ver con una función sistémica que tenemos que descubrir. ¿Cuál es la función sistémica del humano en esta naturaleza cósmica que nos saca de un eros o un deseo personal sobre la humanidad en sí misma? Entonces, Es una función cósmica, ¿no? Creo que es una función cósmica. ¿sí? Es entender que eso es lo que va a ser muy difícil si no llegamos a un vacío. Porque siempre si no lo vamos a estar refiriendo a algo que conocemos, digamos. Pero esto es una función sobre lo desconocido, absolutamente, sobre algo que es desconocido de a dónde vamos a estar conviviendo y flotando, es desconocido, y es desconocido quiénes vamos a ser en esa flotación. Porque nosotros seguimos pensando... ¿Quiénes vamos a ser?
pero porque por esto que nos hemos como, ay, qué palabra dije que me parece que estaba, más allá de lo fugado, bueno, creo que mientras empecemos a conectarnos sensorialmente con este vacío, con esto cósmico, nos vamos a conectar con algo que está en nosotros. Lo que quiere es que lo tenemos, lo conocemos, lo percibimos, todos los verbos que quieras, lo intuimos. Lo que pasa es que lo hemos acallado por una soberbia de la razón como lo único que nos diferencia. Es más, lo aprendíamos así. Los humanos se diferencian de la naturaleza por la conciencia, por la razón, por la cultura, y eso nos llevó a pensarnos tan autónomos, tan que incluso creímos que podíamos generar nuestro propio mundo y sobrevivir sobre nosotros mismos, digamos. Y me parece que en realidad lo que la era de Acuario nos invita a decir es, ok, ustedes como humanos tienen esta capacidad, por supuesto que la tienen, pero tienen una función que va más allá de ustedes mismos. ¿Cómo van a conversar con todas las otras funciones que existen? ¿Cómo van a interactuar y dialogar y no generar un mundo que en apariencia, el héroe nos hizo creer eso, ¿no? Que en apariencia estábamos desconectados, cuando en realidad estamos hiperconectados, de milenios, y un montón de humanos lo han percibido, intuido. Sí, que yo creo que también es esa la conexión que va a aparecer ahora como el gran desafío, digamos. El gran desafío va a ser, bueno, poder conectar con otros por fuera también de los conectores conocidos, ¿no? O sea, dejarnos conectar con otros de maneras que no son las que conocemos, o sea, que no son las que tal vez podemos controlar o las que podemos tener en nuestro poder, ¿no? Sino que nos pasen cosas con otros, ¿no? Que creo que ahí estas son las comunidades sobre el vacío, ¿no? Comunidades con personas o con otros seres que no tenemos muy en claro por qué, ni cómo, ni que no es por una afinidad conocida o por una afinidad que podemos describir o que podemos identificar, sino que es algo que pasa más allá de eso, donde nos estamos dispuestos a un compartir que sucede de una manera que vaya a saber, o sea, porque pienso también en los roles, ¿no? Digo, bueno, tal vez también, viste, va a ser un tiempo muy complejo porque creo que se va a perder en esto, ¿no? En ese proceso, se va a perder o va a desaparecer o va a mutar o se va a desplazar los roles, o sea, esposo y esposa, madre, e hijo, hijo y abuelo, no sé qué, vecino o amante o amigo, todo me parece que se va a diluir y va a ser muy difícil el primer momento de eso, porque ahí también va a caer en un vacío. Es necesario que caiga en un vacío. Yo siento que, mira, nosotros, o sea, retomo un poco todo lo que fuimos como haciendo, conversando en este tiempo desde el movimiento transartista. Empezamos con los verbos propulsores que le decíamos, que eran verbos en transición, entendiendo que necesitamos crear una energía alternativa, o una energía que nos desconectara un poco de lo sistémico que entendíamos que no estaba funcionando más en el Piscis porque está en crisis, un montón de sistemas, y en eso necesitamos como estos verbos, que en algún momento llegamos a estos verbos conversores o confusores, que confusionaron todo, que es un poco esto que está diciendo ahorita. Todo está en confuso, familia, trabajo, todo eso yo lo siento muy así. Pero siento que, y retomo una palabra que dijiste que me encantó, que la era de Acuario no nos va a confundir más, no, nos está pidiendo que conectemos de nuevo. Y en eso que conectemos, de distintas formas de conectarnos,
que esto trae un poco esto que hablábamos de las multiinteligencias, que nosotros las comprendemos como inteligencia. La racional no es que va a desaparecer, pero que se va a conectar de otra manera, la astrológica, la holística, las que nosotros más o menos vamos como percibiendo, ¿no? Las sensoriales, las que son visuales, olfativas. Y me parece que lo que nos pide el Acuario es empezar a conectarnos. Voy a hacer una imagen muy bestia, ¿no? Pero, por ejemplo, un árbol y un humano. Antes quizás la única conexión era de, de una necesidad en la cual uno lo entendía racionalmente como una conexión racional barra productiva, en la cual el árbol era un recurso para. Listo. En cambio, si ahora la era Acuario nos dice, che, conéctense con todas las inteligencias que ustedes son y somos. Claro, el árbol empieza a tener, se lo considera como vida, puede tener criterios, conciencia, en distintos planos, no estoy usando palabras a propósito, pero son como, no sé, son otras las palabras, ¿no? Pero son esas conexiones, me parece que nos va a llevar a otra forma al cambiar los vínculos y los conectores, va a cambiar necesariamente la forma, que hoy es un vacío, porque supongamos que incluso el humano se desconectó tanto que ni siquiera está conectado racionalmente con la planta. Y eso es lo que hoy parece que es todo autónomo, no vincular, nada influye en lo otro. Y, y bueno, me parece que el gran desafío va a ser, me encanta que partamos del vacío, porque eso nos posiciona en un lugar de decir, estamos desconectados, bueno, ¿cómo vamos a empezar a conectarnos de vuelta? Esto que hablábamos el otro día del plug-in y plug-out. Y quizás sea por tiempos, momentos, en distintas dimensiones. Sí, yo creo que también tiene que ver ahora básicamente con ese intencionar. O sea, ahora es ese intencionar. Porque por ahora, bueno, durante vaya a saber cuánto tiempo, eso en la práctica va a ser muy difícil. Pero el intencionar es la primera práctica de esto. O sea, la primera práctica es, muy bien, sigo viviendo como pisciano, o sea, como un ser humano antropocéntrico, hegemónico y tal, pero con una visión crítica, sensible, constante de todo lo que hago, de todo lo que me va pasando, en relación a esta cosa que viene con Acuario. Y solamente creo que ahora, no sé, tengo como esa sensación de que en este momento lo importante es que solamente no perdamos de vista cualquier cosa. Nos sentamos en una silla, ese hecho, pensarlo y decir, a ver, ¿cómo viene esto en relación a la era de Acuario, a la era de Piscis, a mi antropocentrismo, a mi ego, a mi identificación, a conectar, a no conectar, a todo esto de lo que hablamos, ¿no? El solo hecho de sentarme en una silla, Yo el hecho de... creo que la práctica, me encantó esto que dijiste, nuestra primera práctica, como primera intención frente a esto que estamos como incluyendo, es reconocer los sensores, reconocer las inteligencias que nos habitan y que habitan en general, porque digo, el ejercicio me parece que va a ser muy, también todavía muy de transubstanciación, en el sentido que tenemos que todavía ir transubstanciando nuestra manera y nuestra capacidad sensible de conectarnos con todo lo que existe y con todas las existencias, conversando desde otro lugar con las existencias. Entonces digo, y en eso también vamos a tener el ejercicio siempre de lo suficiente, que creo que eso nos va a acompañar muy finito como fibra esencial, porque, porque va a tener que ver con algo muy, ¿cómo decirlo? No me sale la palabra. Por ahora no va por proyectarse en sistemas o en complejidades.
por ahora van a ser ejercicios muy substanciales. Las iremos haciendo a nivel individual, pero que quizás con estas pequeñas comunidades de praxis sobre reconocer nuestras sensorialidades, para empezar a que se conviertan en naturaleza. Porque, por ejemplo, podemos reconocerle nuestra inteligencia astrológica, pero por ahora sigue siendo algo de, bueno, conozco que existe, pero hasta que esto realmente uno se conecte astrológicamente, parece que es todo un ejercicio de praxis. Sí, que además yo lo que siento es que es una praxis que en la medida en que la vas poniendo en práctica, digamos, ¿no? Valga ahí esa redundancia, es que va apareciendo. O sea, porque también es toda una praxis que no tenemos, no es que vamos a tomar algo que ya existe como una opción y entonces vamos a ir por esa opción, por opción C, por opción transversal, por opción lo que sea. No, esto no existe. Aquí en nuestra propia praxis vamos a estar haciendo existir lo que necesitamos de ahora en más, porque con lo que tenemos no es, digamos, o sea, las herramientas, los recursos que tenemos en este sentido para conectarnos y desconectarnos, por ejemplo. No son esos, tiene que ser otra cosa, viene por otro lado. Pero viene por otro lado que es muy fácil, porque eso también es lo que me parece que es amable y es interesante de ver, ¿no? De que esto es ir tomando una conciencia y abriéndonos espiritualmente a preguntas en torno a esta diferenciación sobre la era de Piscis y la era de Acuario. Entonces, abrirnos a preguntas con intención, o sea, intencionando, preguntar, bueno, a ver, estoy frente a un árbol en el patio de mi casa sentado, ¿te veo igual que siempre o me permito verte al menos por media hora de otra forma y pensar que entre nosotros, árbol y humano, está pasando otra cosa? Y que eso, mientras que lo vaya pensando, sintiendo, me vaya autopercibiendo en eso, va a hacer aparecer algo que es lo que le va a dar forma a la praxis. Porque no es que vamos a tener un predispuesto, una fórmula para generar la praxis esta nueva de igualdad energética, inteligencia y tal con el árbol. No la tenemos porque somos superiores, antropocéntricos, lo gobernamos y lo dominamos todo, y además somos el centro del universo que conocemos, ¿no? O sea, la vida está solo en la Tierra, etcétera, 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 digamos. Entonces, hay toda una cosa de que nosotros, por más que lo intentemos con todas las herramientas más transversales posibles, siempre vamos a caer en esa fórmula, digamos, ¿no? O en esa formulación. Entonces, es esto, es mucho más simple, es más amoroso todavía, porque Acuario dice, creo yo, ¿no? Siento como esa creencia de que dice, es pararte frente al árbol un rato hasta que aguantes. No es que es académico, no es un ejercicio académico en términos de una, como una planificación del hecho. No, es sensorial, me paro frente al árbol y lo pienso esto, digo, bueno, antropológicamente hemos venido desde hace 500 años bajo un antropocentrismo en donde yo soy más inteligente que vos, árbol, en donde vos sos algo que no tiene inteligencia, que no tiene trascendencia sobre el presente, que más allá de todo sos funcional a lo que yo como humanidad necesito. Muy bien. La era de Acuario dice, no, somos todos energías cósmicas en distintas dimensiones que están interactuando de formas cuánticas que se da en lo grande, en lo pequeño, del mismo modo. Entonces estamos en un movimiento que nos está implicando solamente como un estar, digamos. Entonces, en ese estar, yo digo, ok, árbol, a ver, estemos
¿nos podemos estar un rato e intencionar esto, a ver qué pasa? A ver cómo le agarramos algo a esto nuevo sin que sea replicar ninguna fórmula, incluso las más abiertas, las más expandidas, las más bien intencionadas, pero que siempre van a seguir siendo piscianas. Entonces, a ver, aunque sea eso, agarro las llaves del coche y las llaves del coche las pienso, las siento, las toco, las percibo, las hago mías, yo de ellas y no sé qué, desde un lugar que aunque sea 2 minutos, pero trato de salirme de la lógica de las llaves del coche a otra cosa, que vaya a saber qué es. Porque Estaba viendo acá no sé si esto es así, corregirme, hermana. A ver. Después de la era de Acuario, que dicen que va a durar hasta los 4000 años, Sí. los años El 4000, 4000, sí. viene la era de Capricornio, Así, ¿sí? porque van de atrás para adelante. Ah, ¿van al revés? Bueno, tenía Ya, mi duda. Bueno, o sea, antes de la de Piscis fue la era de Aries. bueno. Va hacia atrás, digamos, o sea, en vez de ir en la vuelta del reloj, va al revés, o sea, sería en este caso, bueno, Piscis, después Acuario, después Capricornio, Sagitario, etc. Me da gracia que estemos ya, bueno, como bueno, para otro vivo, pero no estamos en vivo, eso es lo peor. No, estaba pensando, Esto va en vivo, ¿eh? sí, por eso lo dije, pero no lo Vamos, estoy vamos, grabando vamos, porque porque va tenemos directo. así de terror. Estaba pensando que, que, claro, yo creo que la era de Acuario lo que nos invita es una era creativa, es una era que convive con muchas cosas y que va tratando de transformar y generar y va experimentando, curiosando, siendo, pero la era de Capricornio va a traer esa materialidad. Creo, no sé, pensemos, lo traigo como un dato, porque quizás lo que nos pase también es que la era del vacío, el aire, que implica la era acuariana, hasta los años 4000, Sí. nos va a tener a todos en este ejercicio, en mayor y menor medida, ¿no? Porque todo siempre es una transición y son distintos procesos de evolución. Creo que nos va a tener a todos en esta experiencia de vacío y hacia dónde nos va a llevar en Sí. tiempos humanos quizás sean muy largos. Lo que pasa es que yo creo que justamente también que es algo que se plantea, ¿no? Sobre la inteligencia astrológica, es que nosotros seguimos definiendo algo en eras porque seguimos definiéndolo piscianamente. Entonces, nosotros el nuevo tiempo que se viene lo estamos definiendo de una manera pisciana, antropocéntrica, hegemónica, etcétera, con una definición que es era de Acuario, ¿no? Entonces, eso se supone que la era de Acuario también lo va a desarmar. No va a existir más las eras, no van a existir más. Están existiendo todavía la era de Piscis, la era de Acuario, porque seguimos siendo piscianos, porque seguimos definiendo, porque seguimos generando antropocentrismo que nos permiten referenciarnos e identificarnos. Entonces, pero cuando todo esto se diluya, cuando todo esto definitivamente pase a otra cosa, tampoco van a existir más las eras, porque tampoco van a existir más los humanos, porque tampoco van a existir ningún tipo de diferenciación energética, no vamos a poder diferenciarnos como lo hacemos ahora en cierto tipo de percepciones, ¿no? Porque nosotros, como siempre, bueno, no sé, la ciencia, ¿no? Con la teoría de cuerdas, por ejemplo, que dice, ¿no? Claramente
que son una X cantidad de paralelos donde estamos existiendo, pero solo podemos percibir en términos de un entendimiento uno de esos estadios del presente y de la realidad. Pero estamos en muchos. Eso es lo que Acuario, la era de Acuario va a diluir, digamos. Entonces, nosotros esto que ahora nos trae a definiciones todo, por más que sea definición sobre lo indefinido, o sea, bueno, sí sería siempre, una definición sería siempre eso, pero esto se va a diluir, digamos, o sea, esto tampoco va a existir más. Nosotros, no es que no hay, yo pensaba recién mientras que te escuchaba de la diferenciación, por ejemplo, que hacíamos entre lo virtual y lo real hace 25 años, ¿no? Era una diferenciación tan determinada y tan, Sí. tan tácita, tan dura, tan rígida, que una conversación como esto no era una conversación, que esto no era un encuentro, que esto no era una situación, en nuestro caso como PAMQ, de unión, de hacer cosas y estar haciéndolas juntos, conjuntamente en este mismo momento, etc. No, la diferenciación era tan tajante que esto no era real. O sea, esto era una Y virtualidad. vale decir que es divertido como anécdota que nos vemos una vez cada tanto. Sí, sí. Y cuando nos vemos, nos falta el marco de la pantalla. Porque es más real para nosotros que lo que se supone es lo real, ¿no? Que es lo físico, lo matérico. Pero fíjate que, ¿por qué traigo esto? Porque pienso que hoy ciertas cosas suenan muy extrañas, como esto, ¿no? De poder o sea, indiferenciarnos, bueno, no lo puedo decir bien, indiferenciarnos con un árbol, por ejemplo, ¿no? O sea, que no, esa no diferencia entre el yo antropocéntrico y un árbol, hoy parece muy difícil, ¿no? Es muy difícil, Me porque hace, o sea, tengo la imagen, ¿sabes qué? De la película El Avatar. sí, Por ahora exacto, necesitamos un no sensor lo pensé. conector Sí, para tener un momento de experiencia de conexión. Pero en algún momento eso va a desaparecer y vamos a no necesitar un... sí, como ese enchufe Es que lo es mismo como... que la virtualidad, en algún momento va a ser parte de nosotros y nos vamos a Bueno, pero necesitar yo creo que eso conectarlo a la es... pared. Pero yo creo que eso es lo que ya pasó, por más que tal vez los medios en sí, digamos, la tecnología todavía no llegue a ciertos puntos, pero ya pasó porque hace 25 años lo real primaba sobre cualquier cuestión virtual y cualquier cuestión virtual, incluso cosas muy simples, como por ejemplo la lectura de un texto en pantalla estaba absolutamente diferenciado de lo real y era casi imposible de pensar. O sea, la gente no podía leer, no podíamos leer en la pantalla. ¿Por qué? Porque no lográbamos hacer sinapsis, porque no lográbamos entender, porque no lográbamos que se nos fijaran los conceptos, etcétera. Nuestra mente y nuestra capacidad mental, nuestra mentalidad no daba para leer un texto en pantalla. Pasaron muchos años, tal vez 1 o 2 décadas, hasta que ahora leer un texto en pantalla o leerlo en un libro, el mismo texto, es lo mismo. Un libro, me refiero a papel, ¿no? Da lo Sí. mismo en un PDF que en un papel. Da lo mismo hoy. Pero eso fue ocurriendo porque nos fuimos acercando en la misma tensión que generaba. Entonces, claro, nos generaba una tensión leer en una pantalla, pero también muchos libros que no teníamos acceso empezaron a aparecer en la pantalla, que la pantalla democratizó el mundo editorial de una manera exorbitante, digamos, o sea, exponencial. Los libros antes de las pantallas y de los PDF eran realmente de acceso muy limitado. Ni hablar si además estábamos en un país de Latinoamérica o del tercer mundo, llamémosle como sea,
pero que no tenías acceso directo a una comercialización en librerías de libros de que se publicaban en el primer mundo, por decirlo, bueno, era imposible, directamente era imposible, no había forma. Entonces, la tensión que se generó cuando aparecieron las posibilidades de los PDF, de que eso se distribuyera masivamente y de que uno pudiera acceder a ciertas cosas a través de la pantalla, nos fue generando el hábito de irnos del plugin con la pantalla, digamos. O sea, nos fuimos conectando con una posibilidad de leer, entender, razonar, hacer sinapsis y tal, con un texto que no estaba en papel, porque era la posibilidad, digamos. Pero esto creo que es lo que... Siento que la era de Piscis nos llevó a este aceleracionismo donde lo humano maximizó su capacidad intelectual a lo que, hasta crear esta entidad, esta superinteligencia, por decirlo de alguna manera, y que nos llevó a un aceleracionismo de muchísimas cosas que se fueron creando que todavía no hemos absorbido ni tenido la capacidad de realmente conectarnos, y que quizá la era de Acuario genera este vacío y es decir, bueno, ahora toca conectar de todo esto. Sí. Y toca no sé, estoy imaginando, porque siento que también con todos nuestros conversar en la bomba de miel hemos llegado a un punto que hoy nos toca imaginar. Y vamos a empezar a conversar en apariencia extraños, porque me parece que nos va, incluso incómodos, porque hay momentos que me siento como digo, ¡ah! ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Sí. Y además te conozco. Es que, bueno... Me va a llevar a experiencias del más allá. No, es que es inevitable. No, interesante, pero me parece que también está bueno. Y voy a retomar un vivo que no pudimos grabar, pero me parece que hubiera estado bueno, que fue el de la tabla de los elementos, que bueno, lo vamos a agregar como texto en este video, pero me parece como este ejercicio del imaginar, ¿no? Y va a ser, me parece que nuestros conversarios van a tener mucho esa... Sí, pero yo creo que también ahí hay una cosa que es interesante de ampliar, que es el hecho de la imaginación. Porque creo que también a nivel pisciano, o sea, a nivel de la era de Piscis, la imaginación siempre queda que no es concreto, como algo que está fuera de los límites del presente, ¿no? Que es, la imaginación está como en una especie de aura donde no es ni presente, ni pasado, ni futuro, donde es mental, donde no asienta sobre lo real y donde a la vez sí asienta, pero ese lugar como un poco, yo creo que falto de nutriente, ¿no? Como que la imaginación es algo que nos suma, pero definitivamente no nos nutre. Entonces es algo, porque es un poco volado, ¿no? Es un poco que no termina de ser sistémica para ciertas cosas, excepto para alguna que otra profesión, como ser artista, o como un científico, o como algún investigador de algo, donde la imaginación puede sumar cosas más concretas, pero si no, es como algo volátil que al momento de el presente en sí no parecería, ¿no?, más que una cosa media onírica, media entre una, no sé, como en una cosa media difusa, ¿no? Y yo creo que la era de Acuario lo que trae es que también la imaginación es un lugar absolutamente de praxis, ¿no? O sea, la imaginación es una praxis que va generando el lenguaje y va generando las formas y va generando lo que sea, porque seguramente no se va a llamar ni lenguaje ni forma, pero va generando lo que sea que necesitamos para ese plugin, digamos, para esa conexión con otras cosas, ¿no? Entonces, es muy importante porque la imaginación, yo pensaba, digo, si nosotros nos ponemos a ver hace 25 años,
era absolutamente muy poco imaginable que estuviéramos hablando y haciendo esto, como lo estamos haciendo en este momento, a través de una pantalla, de una cámara, que se va a subir en una red, que lo vamos a compartir con un montón de gente, que etcétera, 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 que se traduce solo, que se publica solo, que se transcribe solo, que se genera con inteligencias artificiales interpretaciones solo, etcétera. Bueno, hace 25 años esto era inimaginable. Nadie imaginaba esto. O sea, imaginábamos hasta un punto. Sí, podremos hablar por teléfono en ese momento se decía, ¿no? Podremos hablar mirándonos como por la televisión. Esa era la fantasía, digamos, ¿no? Pero no era una imaginación, porque eso no terminaba de ser más que justamente una fantasía. Entonces, ahora yo creo que también hemos aprendido de esto, de que cualquier cosa que podamos imaginar, es muy posible de que pueda ser real. Entonces, si nosotros podemos imaginar, yo pienso en nuestra historia con Black Mirror, ¿no? Con la serie. Que la serie imaginó un montón de cosas que parecían absolutamente absurdas, y hoy no solamente que son reales, sino que son reales y bastante poco interesantes ya, porque han pasado a ser comunes, sumamente comunes. Entonces, ¿y cuántos años han pasado de la serie? 15, 10, bueno, depende de qué temporada, pero entre 15 y 10. Entonces, Sí. cuando uno ve esto, dice, bueno, si yo no sé, supongamos lo que sea que uno tenga enfrente, ¿no? Una maceta con una planta. Bueno, siempre lo que pasa es que quisiera salirme de la cosa viva, no sé, un vaso, ¿no? Una taza, un recipiente para tomar agua. Bueno, si nosotros a eso hoy lo podemos imaginar como algo que es exactamente igual que nosotros, como que molecularmente estamos compartiendo de la misma manera el cosmos, como que estamos siendo parte de una misma dimensión de inteligencias, etcétera, etcétera, es muy probable que pronto podamos tener una relación con nuestros recipientes para tomar agua que sea muy diferente a la que tenemos hoy, ¿no? Entonces, ese es el punto, me parece, de la era de Acuario. Que la era de Acuario viene a decirnos, anda conectando con las cosas desde otro lugar, teniendo como referencia que en 25 años mucho de eso ya ha ocurrido. Porque nosotros ahora tenemos una relación con muchas cosas que hace 25 años eran inimaginables. Eran solo fantasías. No se podía imaginar cómo era. Entonces, hoy, a esas fantasías que tenemos, le sumemos la imaginación, porque sí se va a poder hacer eso. Ahora tenemos este ejercicio que durante, no sé, 500 años había sido muy leve, había estado muy dado en cosas que se habían desarrollado muy lentamente, que esto que ha pasado en 20 años es exponencial. Entonces, ahora sí nos ha quedado la sensación de que, bueno, si yo no sé, bueno, estoy mirando a ver qué otra cosa puede haber. Un parlante, ¿no? Tengo acá un parlante, un bafle. Bueno, si yo con este parlante empiezo a buscar una relación diferente, a imaginar una relación diferente, en algún momento, pronto, muy pronto, la voy a tener. Este parlante no va a ser un inerte plástico utilitario. Esto tiene una energía y una vitalidad, y es el cosmos en relación de esa cuestión cuántica, es igual que yo, digamos, o sea, no hay diferencia. Entonces, Bueno, viste que en cuanto a los parlantes, decían que en algún momento van a tener la capacidad de interpretar la energía humana en eh, en su psicología, digamos, o en su afinidad o en su estado emocional, bueno, que directamente si uno necesita silencio, va a estar en silencio, y si uno necesita un clásico, te va a conectar con un clásico.
Yo creo que ya está incluso ocurriendo, ¿eh? Porque Seguro, pero digo en las el... versiones de Siri, por ejemplo, ¿no? Las versiones más nuevas que actúan por el efecto reflejo de lo que van aprendiendo, ¿no? Como inteligencia artificial, van tomando y entonces van reflejando lógicas en las que vos, de acuerdo a cierto tipo de cosas que perciben, movimientos, ruidos, cosas que tocas, que moves, que qué sé yo, empiezan a atar, ¿no? A unir cosas, y entonces de repente te pone una canción que es la que vos estás queriendo escuchar, pero ya no la pedís. Simplemente aparece. Y es esta cosa, ¿no? Que es lo predictivo de las inteligencias artificiales que están jugando ya con las lógicas que son nuestros modos de hacer, porque nuestros modos de hacer que parecen impredecibles, o sea, si voy a estar triste o voy a estar contento o voy a estar animado o voy a estar con hambre o parecería que no tiene, más allá de cierta cuestión lógica, no tiene una forma que se pueda generar como sistema. Pero sí, somos un sistema, entonces es simplemente que algo como Siri está percibiendo ese sistema, entonces se puede anticipar, entonces puede anticipar a que yo quiera comer tal cosa específicamente, a que quiera un plato de fideos. Yo creo que Siri hoy que puede, veíamos, analizábamos que las inteligencias estaban conectadas por ahora muy con la necesidad humana, ¿no? Todavía en un estado muy embrión, pero que las etapas que siguen van a implicar su autoconciencia, por decirlo de una manera, y en algún momento quizás propongan cosas distintas que te lleven a otra manera sí. de comprender, no sé, música que nunca hubiéramos escuchado, quizás comience a aparecer porque ya te proyecte a otro estado emocional que necesitemos generar. Yo creo que ahí va a venir también esto de lo que estamos hablando, de que también nosotros vamos a empezar a conectar con las cosas desde otras formas, que vuelvo a lo mismo, hago hincapié en esto de que lo venimos haciendo desde hace 25 años, porque si no parecería que estamos tratando de descubrir la pólvora. No, esto ya viene ocurriendo y esto viene sucediéndonos, solamente que estamos en un espacio de transición y en una tensión en donde hay mucha negación, donde no nos es fácil asumir, donde me acuerdo cuando hablábamos, ¿no? En aquel momento con respecto a Donna Haraway, ¿no? Y cuando hicimos el Eco Sysmatrix, bueno, no era Eco todavía ahí, Host. era el host, ¿no? Host Sysmatrix. Yo creo que en ese momento muchas de estas cosas las vimos esto de que ya están ocurriéndonos cosas, de que nosotros estamos viviendo y experienciando cosas. Lo que pasa es que no es fácil asumir esto y asumir que nos está pasando y asumir que tenemos una voluntad dada, a lo mejor, ¿no? En el mejor de los casos, valga un poco también la redundancia, a lo mejor, y eso está ya, o sea, eso está conviviendo muy tenso y de manera muy torpe con una serie de abusos, de horrores y demás del antropocentrismo, de la hegemonía y demás, ¿no? Que bueno, por un tiempo nos va a mantener en una situación de mucha tensión, porque por un lado hay una paz que las cosas en sí mismas, con todo, con las inteligencias que se están desarrollando de múltiples maneras y que es inevitable verlo. Es inevitable ver ese desarrollo, no solo de las inteligencias artificiales, de todo, o sea, las inteligencias múltiples, por ejemplo, en los animales que antes hemos estado viendo, ¿no? Con bastante duda, ahora es imposible no aceptarlas, digamos, o sea, es imposible. Es imposible no aceptar un montón de inteligencias que se están desarrollando y que se están desarrollando muy velozmente. Pero, mientras tanto, en la tensión de la época de crisis, que vaya a saber cuánto tiempo va a durar, bueno, nos mantenemos como a la defensiva, ¿no? Pero ese es el punto, este es el punto, es
abrirnos a algo que no sea estar a la defensiva, abrirnos a decir, bueno, si venimos desde hace ya 25 años, por lo menos, ¿no? Venimos abriéndonos. Es imposible pensar lo que ha pasado con Internet, con las redes sociales, con los teléfonos, con las tecnologías como Siri, con las tecnologías como un GPS en un coche. Es imposible pensarlo si no nos pensamos abiertos y permeables, porque hemos sido abiertos y hemos sido permeables, si no, nada de esto hubiera llegado a donde ha llegado. Entonces, ahora no nos cerremos y no nos pongamos rígidos cuando ahora nos pide un level más, ¿no? Este level más ya no es un aparatito que va en nuestro coche y nos indica por dónde tenemos que ir. No, es que eso se va a conectar con nosotros de una manera que es mucho más orgánica y menos mediada por objetos y por tecnologías que son finalmente cosas, digamos, ¿no? Sino que va a estar más ligado a nuestra mente, a cosas que nos van a estar pasando sin un montón de artefactos, digamos, ¿no? El GPS, bueno, la propuesta, ¿no? De el hiperlink, digamos, ¿no? O sea, la propuesta de, de Elon Musk es finalmente esa, ¿no? Es, bueno, yo voy en mi coche y el coche entiende a dónde estoy yendo por una sucesión de probabilidades, digamos, por proyección de que si me subí, me senté de tal forma y puse tal cosa, puse el bolso, la mochila en el asiento de atrás y tal, es que estoy yendo a tal lugar y no hace falta conversarlo. El coche se va a dirigir solo hacia ahí, no le tengo que decir hacia dónde. El coche va a entender hacia dónde tiene que ir, porque vamos a estar conectándonos de otra forma. Esa conexión es lo que todavía genera mucho rechazo, pero esa conexión, si bien mediado por objetos que reconocemos como una computadora o un teléfono tal, ya existe, o sea, ya lo estamos viviendo. Solo que ahora nos va a pedir un level más, que es esta, por ejemplo, computación cuántica, ¿no? Donde, bueno, no va a haber estas mediaciones de una pantalla, ¿no? Va a haber un pensamiento que por repetición lógica un algoritmo va a detectar y va a saber a dónde tiene que llevarnos sin que le digamos quiero ir a tal lugar o sin que pregunte hacia dónde vas o que nos diga la receta Siri de algo sin que nosotros hayamos preguntado, pero que por una cuestión de conexión nos identifique esa necesidad de comer eso en ese momento, digamos. Ah, tengo como millones de imágenes en mi cerebro. Sí. Bueno, Ah, imaginaciones, ¿no? Imaginaciones. bueno, esto vamos a estar invitando también desde la bomba de miel Sí, a irnos conectando y haciendo este ejercicio de plug in, plug out, descubriendo también nuestras capacidades nuestras y las capacidades de inteligencias múltiples que existen. sí. Em, Y de imaginar. Yo creo que ahí también tenemos un lindo. Hoy sí, apareció esto. Me parece que es interesante esto, ¿no? Como a esas como posibilidades que veníamos encontrando, creo que lo de imaginar vuelve a ser algo que podemos traer de nuevo también como una manera de ejercitarnos sobre esto, ¿no? como praxis, sí, me Sí. gusta. Sí, tal vez sea todo, ¿no? Tal vez sea la seguidilla aquella de la migración, o sea, tal vez sea imaginar, abstraer, interpretar, ¿no? Tal vez sea un poco de todo. Habrá que ir viendo a ver cómo, pero me parece que es una praxis que tiene que ser, bueno, no sé si tiene que ser, pero sí que nos está invitando a que sea consciente, barra también inconsciente, sobre cualquier cosa, ¿no? Sobre cualquier cosa que nos esté pasando. O sea, poder pensar, yo recién estaba, me venía en mente las 7 o 5, según el lugar, ¿no? Oraciones del Islam,
de esa religión que, bueno, tenemos también seteada como mala, negativa, violenta, vengativa, cuando es todo lo contrario. Y cómo en la oración, que es un agradecimiento, ese agradecimiento, esa oración, se hace o 5 veces o 7 veces por día para mantenerse en un estado de trance, para mantenerse en un estado de cierto tipo de conexión, ¿no? Y que eso, bueno, dependiendo del lugar, pero por ejemplo en Egipto, que es 7 veces al día, que además puede llegar a durar hasta 40 minutos, o sea, son casi 7 horas al día dedicadas a mantenerse en conexión con lo sagrado, que es en este caso, bueno, la idea, ¿no?, de algo que nosotros podemos llamar Dios, pero que en el Islam no es eso, ¿no? Entonces, hay algo que yo creo que es lo que, eso nos puede traer algo muy interesante de esto, ¿no? De decir, bueno, a ver, al día me pongo como una posibilidad de decir, voy a hacer un plugin con estas otras formas acuarianas 5 veces al día, ¿no? 7 veces al día. Voy a hacer un plugin, voy a decir, bueno, a ver, este libro que tengo en la mesa, voy a conectar con este libro de otra forma y voy a buscar imaginar otra forma de conexión. 10 minutos. Dentro de 2 horas voy a hacer lo mismo con las llaves del coche. Dentro de otras 2 horas voy a hacer lo mismo con, no sé, los lentes, las gafas. Dentro, no sé, ¿no? Te estoy nombrando cosas, pero también puede ser el árbol, también puede ser un animalito, puede ser una, no sé, lo que sea, un extraño, puede ser Un ancestro. un ancestro, claramente, una energía, algo que vibracional, algo que percibimos, un infraleve, algo, una imagen, ¿no? Una emocionalidad. También. Entonces yo pienso, ¿no? ¿Cómo mantenerse en este trance, que trance lo veo como tránsito? Sí. ¿Cómo mantenerse en este trance? ¿Cómo mantenerse en este tránsito de la era de Piscis a la era de Acuario? Tal vez sean estos modelos, ¿no?, de trance en los que ciertas sociedades viven 24/7, o sea, sociedades como Egipto, las sociedades egipcias, digamos, ¿no? Por ejemplo, el Cairo, que mi experiencia es la de haber visto unas personas en trance 24/7 durante siglos, milenios, ¿no? Ni siquiera 2, muchos milenios, ¿no? Sí. Claramente no bajo la misma situación porque el Islam es una religión nueva, digamos, ¿no? Pero el juego del trance es milenario. Entonces, hay algo en esas personas y en esas sociedades que se mantiene en una constante de trance. Claramente, tal vez nos pasa también a nosotros, otras sociedades, con otras cosas. Yo pienso que nos pasa con las noticias, por ejemplo, ¿no? El trance que provoca que cada 2 horas nos enteramos de una noticia, otra noticia, y eso nos mantiene en un trance de un modo, de una ecuación de la realidad que es ese, ¿no? Que está mediado por eso. En el caso de los egipcios y del Islam, bueno, está mediado por la oración y por otra cosa, porque está buscando otro objetivo. Pero nosotros estamos tal vez mediados por esto. Bueno, ¿qué pasa si lo mediamos por esta relación con la era de Acuario? Decimos, bueno, voy a mediar en mi día la versión de la realidad por esta posibilidad acuariana, ¿no? Entonces, voy a conectar, voy a tratar de mantenerme conectado con esa posibilidad, mantenerme conectado con esa imaginación, con esa praxis, mantenerme conectado ahí. Si somos varios quienes nos mantenemos conectados en ese trance, seguramente que se genera el vacío y las comunidades, ¿no? O como sea que se vayan a llamar, que estamos buscando. Me gusta.
lindo intencionar para la bomba de miel. Sí, yo creo que sí. Lindo intencionar para la bomba.